Buen día, somos el grupo número uno, estamos conformados por los compañeros Nicolás Melo, David Figueroa, Karen Agudelo, Andrea Tello y Juan Manuel Castaño y yo, Brian Steven Álvarez, y este video se hace con el fin de presentar todo lo correspondiente al segundo avance del proyecto, que lo haremos según las directrices brindadas en clase. En nuestro proyecto se tuvieron en cuenta varias ecuaciones, las cuales vienen de las transformaciones de energía. Estas ecuaciones nos permitieron determinar diferentes parámetros para los cálculos de nuestro sistema. Estos son potencia, diferencia de temperatura, velocidad, entre otros. Esto partiendo de unos valores iniciales planteados, tales como el caudal. También se determinan parámetros constantes adicionales, se mostrarán nuestras gráficas, las cuales se reflejan en versos para poder analizar su comportamiento. De igual manera se establecieron unos valores máximos y mínimos para los respectivos cálculos. Este proyecto se hizo gracias a la simulación de PET con sus respectivos parámetros. Bueno, el objetivo aquí es hallar la conexión de los fenómenos y los principios físicos de todo el sistema de la turbina eléctrica e igualarlos a delta T. Por lo tanto, pues vamos a hallar las potencias en cada punto, o sea, su ecuación. Aquí en el punto 2 tenemos que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de continuidad, que dice que el área por la velocidad es igual al caudal. De ahí despejamos la velocidad y sabemos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 más 2 veces la gravedad por la altura. La ecuación de energía es un medio por la masa por la velocidad en 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la energía y luego sabemos que el volumen es igual al caudal por el tiempo. Entonces esto también lo reemplazamos en la ecuación de energía. Luego dividimos toda la que tiene el tiempo y sabemos que la potencia es igual a un medio de la densidad por el caudal por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad por el caudal por la gravedad por la altura. En el punto 3 relacionamos punto 3 y el punto 2. Se relaciona si se toma en cuenta un factor de eficiencia. Cuán eficiente o cuánta energía se pierde por la potencia en el punto 2, y eso sería igual a la potencia en 3. Dice en el punto 4 en la turbina las aspas, y cuando el chorro cae y hace rodar la turbina, eso se genera un torque que es producido por el agua cuando cae sobre las aspas, y eso se multiplica por la velocidad angular. Tenemos que el torque es igual a la fuerza por el radio. Entonces esta fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el caudal por el tiempo en B. Ese es el tiempo que tarda el agua desde el punto 2 al punto 3. ¿Sí? El radio tenemos que es la distancia en la que se aplica la velocidad. La velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio, y la relación entre el punto 3 y el 4 sería igual a la potencia 4 igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la velocidad menos la velocidad en 1 sobre la gravedad por L medios por la velocidad en 2 sobre L medios, que en estas dos eso se cancelaría. En el punto 5 pues las variaciones magnéticas producidas por el imán que se encuentra en rotación en la turbina genera una corriente para alimentar la estufa con la finalidad de calentarla. En este paso utilizamos la ley de Ohm porque ya es más parte eléctrica. Se dice que la potencia 5 es igual a flow al cuadrado sobre R.
La eficiencia de la turbina es NT, que en este caso no se toma como las pérdidas, sino como una eficiencia. Por lo tanto sería la potencia 5 por esa eficiencia de la turbina por la potencia del punto 4. Sabemos que flow es raíz cuadrada del punto 4 por R, que R es la resistencia y es igual entre 1 a 5 ohmios. Flow sería igual a 110 voltios a 220 voltios, que estaría entre esos dos valores. Ya para el punto 6 se utiliza que la estufa tiene una resistencia en la parrilla, ¿sí? Esa resistencia va entre los 20 y 40 ohmios, a diferencia del punto 5. Por lo tanto, este punto es igual a flow al cuadrado sobre la resistencia que se puede asumir. Y ya en el punto 7 utilizamos la ley de la termodinámica con la ecuación de calor y la ecuación de la variación de la temperatura, en la que tenemos que la potencia es igual al calor sobre la temperatura, y al reemplazarla sabemos que la eficiencia de la resistencia ahí se encuentra, entonces por eso utilizamos la masa final. Ya la potencia 7 igualamos la masa por el calor específico por delta T sobre la temperatura. Entonces despejamos el delta T y damos que la potencia 7 por la temperatura es sobre la masa por el calor específico, y por lo tanto igualamos esa potencia para poder hallar nuestro delta T y que sea una ecuación de todo el sistema. En la parte de la izquierda relacionamos tanto la potencia en el punto 6, la potencia en el punto 5 y la potencia en el punto 4. Así hallamos que delta T es una fracción que la eficiencia de la resistencia multiplicado por raíz cuadrada de la eficiencia en T por la densidad, por la gravedad, por el caudal, por la velocidad en 2 menos la velocidad en 1 sobre la gravedad, por L medios, por la velocidad al 2 sobre L medios, por R sobre A la 2, ¿sí? Todo eso sobre la resistencia de la estufa, y por T, todo eso sobre la masa final por el calor específico, y así podemos hallar toda la ecuación del sistema. Teniendo los parámetros brindados por la docente, como son la resistencia de la estufa, la diferencia potencial aplicada a la estufa y la altura de caída de agua, nosotros de igual manera adicionamos otros para poder determinar la potencia en cada punto de estudio. Esto de manera que cada ecuación se enlazaran con la anterior, y así al solucionar los cálculos para la realización del proyecto también se plantearon puntos mínimos y máximos como se pedía en la entrega. Ya como la compañera Karen dijo anteriormente, nosotros vamos a entrar ya con estos parámetros adicionales como la pérdida de canalización, la densidad del agua, el caudal, la gravedad, el aprovechamiento de la turbina y el área, donde sencillamente para hallar la presión 1, que es esta fórmula acá, que es un medio por la densidad, por el caudal, por la velocidad 1, por la densidad, por el caudal, por la gravedad, por la altura, primero tenemos que saber que la potencia que estamos hallando, de acuerdo a esto, es energía por el tiempo, donde la energía se va a tomar de esta manera, donde nos dicen que la masa es la densidad por la velocidad, por el volumen. Entonces reemplazamos esa ecuación. Después, para hallar esa velocidad, sencillamente despejamos de acuerdo a la fórmula de caudal sobre velocidad sobre tiempo, y nos da así el despeje, ya reemplazando como tal todos estos valores obtenidos. Entonces a continuación lo que hacemos es reemplazar valores, donde asumimos que la primera velocidad que vamos a hallar es de acuerdo al caudal, que entramos con un caudal de 100 y con un área de 0,0314 metros cuadrados.
reemplazamos valores como la densidad, el caudal, la velocidad, otra vez la densidad del caudal y el área y la altura de la caída, donde decimos que el sistema de referencia es igual a Y0, donde el P1 nos daría 5,07 por 10 a la 11. Bueno, para el P2 es igual energía E2 por el tiempo, donde sencillamente el E2 nos quiere decir que es esta ecuación, donde es muy similar al otro proceso, donde la masa es igual a la densidad por el volumen y reemplazamos, donde cancelamos esta parte debido a que lo hacemos de acuerdo a la caída, de acuerdo al sistema de referencia, que eso es y igual a 0, donde nos quedaría esta ecuación. Ya obteniendo esta ecuación hacemos lo mismo, despejamos el volumen de acuerdo a la fórmula del caudal y lo reemplazamos aquí. Después este T lo sacamos de ahí de acuerdo a esa fórmula porque lo pasaríamos a dividir y obtendríamos esta ecuación. Ya para que tenga una relación entre esta del punto 2 al punto 1 tenemos que igualarlos al NF, que serían las pérdidas del sistema, que esas pérdidas las vamos a asumir de 0,5. Esas pérdidas las vamos a asumir de 0,5. Esas pérdidas las asumimos de esta manera. Y ya cuando igualamos, que es la ecuación del P2, de la presión P2 y la presión del P1, entonces igualamos esas ecuaciones de acuerdo a las pérdidas del sistema. Y cuando ya obtenemos esta ecuación, que el P2 fue esto y el P1 fue esto, ya cuando las tenemos, sencillamente lo que hacemos es despejar esta velocidad. Esta velocidad la despejamos sacándola a un lado y tenemos esos valores, que es 2 por las pérdidas, por un medio, por la velocidad, por la gravedad, por la altura de todo elevado a un medio. Cuando ya reemplazamos estos valores que se ven a continuación, sencillamente este un medio le sacamos raíz y esto nos daría 2 por 0,05, que es nuestras pérdidas del sistema, por un medio, por la velocidad 1, por la gravedad, por la altura, donde la velocidad 2 nos dio 7,12,15. Después de ya esto, sencillamente ahí ya obteniendo esta velocidad, lo que hacemos sencillamente es reemplazar valores, que es un medio por la densidad, por el caudal, por la velocidad ya, y el P2 nos dio 2,535 por 10 a la 10. Bueno, ya para el P3 es teniendo en cuenta el torque que está aquí y la velocidad angular, donde tenemos una velocidad lineal y una velocidad angular de acuerdo al sistema rotacional, donde nos dicen que el torque es igual a la fuerza por la distancia, donde nos dicen que la fuerza es igual a la densidad por la gravedad, por el caudal, por el TV, que el TV es el tiempo de caída de la velocidad 2 menos la velocidad 1 por la gravedad, donde sencillamente acá contrastamos todos estos valores obteniendo esta ecuación para hallar el P3. Y después de obtener esto, lo que hacemos sencillamente es reemplazar. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que el W, que es la velocidad angular, se obtiene así, de la velocidad por el radio, y esa sería la velocidad por la longitud que hay de aquí a aquí, dividido 2, donde nuestra longitud es de 0,25. Entonces sencillamente reemplazamos valores, que es la densidad, 1000 por la gravedad, por el caudal. Acá está la parte de TV, el tiempo de caída, por el 0,25, que ya mencionadamente, y sencillamente es igual la velocidad por el 0,25, donde el P3 nos da sencillamente una de 2,17 por 10 a la 12, una presión. Bueno, y ya mis compañeros explicaron esta parte, pero pues tengan en cuenta que esto también tiene relación, que NT, que es la eficiencia máxima, la eficiencia de la turbina, que la cogimos como 0,8, que esa es la relación, y ahí van alterando los valores, y ellos van explicando lo mismo acá, que con respecto a este es el P3, y bueno, y acá la relación ya entraría a ser con respecto al E, que ya lo hallamos anteriormente, que fue el voltaje requerido acá, que esa sería su relación, que eso ya lo explicaron mis compañeros. Y acá ya entraríamos con respecto al P6, que el P6 se halla de acuerdo al P5, que lo hallamos anteriormente, que fue este. Y sencillamente yo ya explicaría como tal, más acá como tuvimos estas ecuaciones. Esto es como una relación, donde para la variación del tiempo depende demasiadamente de todos los procesos que hemos hecho anteriormente.
donde entramos con esta. Sencillamente el P5, que sería esto, el voltaje, que eso ya lo hallamos aquí a continuación, que sobre el RE, que eso ya lo hallamos en esta parte de acá. Sencillamente lo único que estamos haciendo aquí es reemplazando. Lo mismo para el, bueno, después ya teniendo esto pasamos acá. Y después a esta parte de acá, donde sencillamente el P4 nos viene el 4, después el P3. Y cuando vamos acá atrás, vamos al P4 y ponemos esta ecuación, que es igual P4 tal tal. Entonces es una relación como tal entre todas las ecuaciones obtenidas. O sea, ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos con el fin de tener la variación del tiempo. Y eso nos va a tirar una ecuación larga desde el P1 hasta el P6 para que todo el sistema tenga una relación. Para hallar P4 tomamos la siguiente fórmula, la cual nos dice eficiencia de la turbina por P3. P3 cabe resaltar que ya fue anteriormente hallado. Entonces, P4 vendría siendo igual a 0,80, que es el valor que le tenemos a la eficiencia de la turbina, por 2,1719 E más 12, que fue el valor que tomó P3. P4 vendría siendo igual a 1,73754 por 10 a la 12. Para hallar el voltaje tomaremos la siguiente fórmula, la cual nos dice que es P4 por R, el cual debe estar entre 1 y 5. Reemplazando los valores tendríamos por 2 omega, que esto nos daría el valor de 18,6415,4,91. Y ya para finalizar necesitamos corroborar el voltaje, el cual utilizamos la siguiente fórmula y nos daría un valor de 184,4 voltios. Bueno, buenas noches. A mí me corresponde la energía disipada. Como tenemos aquí la potencia 5, como ya tenemos el PN, pues solamente hallamos la resistencia a la parrilla, que nosotros la sumamos como 30 ohms. Y aquí con esta ecuación nos da el resultado de la energía disipada. En la ecuación calorimétrica tenemos la presión 6, que es como masa del fluido por calor específico por la variación de la temperatura sobre temperatura, ¿sí? Donde aquí tenemos la presión 6, que nos da este resultado, que es la presión 6. Después tenemos como ya lo explicó la compañera, la variancia de la temperatura. Esta ecuación es un poco densa porque tenemos desde la presión 1 hasta la 6, la cual esta tiene una pérdida y una eficiencia. Es por eso que tienen una relación. En esta ecuación tenemos, como ya lo dije, de la presión 1 hasta la 6, donde podemos encontrar caudal, área, longitud, altura, coeficiente del fluido, coeficiente de la turbina, coeficiente de resistencia. Con esta ecuación también podemos, con el resultado podemos hallar las gráficas. Ya pasaríamos a Excel. Como se pueden dar de cuenta, acá está evidenciado todo. Desde el P1, ya obteniendo todos los cálculos que les presenté a continuación, las potencias, qué pena si me equivoqué ahí en ese concepto. Yo hice presiones, pero son potencias. Las potencias halladas, todas, absolutamente todas, desde aquí hasta acá. Para solo un propósito, tener la variación del tiempo, que está la fórmula que vamos a variar con respecto al T para obtener las gráficas. Bueno, acá yo voy a explicar, qué pena si me demoro demasiado. Bueno, vamos a explicar después al caudal con respecto a la variación del tiempo, donde nos abre así, donde entre mayor caudal va a abrir más, de acuerdo a la gráfica. Pero esto, ¿cómo lo obtenemos? Reemplazando absolutamente todos los valores. Sencillamente comenzamos con el NR, que lo cogemos como 0,8, que eso es de acuerdo a la rejilla. Después abrimos raíz de NT, que este también lo cogemos como 0,8. Después la densidad, que es 1000. Después la gravedad, que es 9,81. Después el caudal, que es 100. Después la velocidad, que hallamos que era el TV. Pero eso ya lo cogemos más relacionado de acuerdo. Acá solo estamos multiplicando valores, pero cuando vamos allá, acá esto ya está multiplicado la velocidad 1 menos la velocidad 1 por la gravedad. Después el L2, que es 0,25. Esto fue para el P3, si no me equivoco.
Reemplazando todos estos valores, después el RE, que el RE nos dice que es 30 ohmios, de acuerdo a los parámetros que nosotros escogimos y los compañeros ya explicaron, por el P, por la densidad, por el caudal, por el tiempo y por el C, que el C lo cogimos como de 4200 de acuerdo al el líquido que estamos manejando, que es agua, donde el T lo sacamos a un lado y pasa a dividir, donde sencillamente esto nos dio. Igual, acá lo único que va a variar es el caudal y también va a variar toda esta parte, de aquí para abajo esto va a variar, todo esto, la velocidad 1 menos la velocidad sobre la gravedad, la velocidad 2 por L2, va a dar absolutamente todo. Por eso van a variar estas temperaturas de acuerdo a los caudales ya obtenidos. Como pueden evidenciar, ahí está todo formulado sencillamente. Después pasamos al NT, que el NT nosotros lo cogimos, que es la eficiencia máxima de 0,8 y aumentamos esos valores hasta la mínima. Donde esto sencillamente lo único que cambiaba era esta parte de acá, que era después de la raíz, que era el NT, que ese era el único valor que cambiaba sencillamente, y la gráfica nos dio así principalmente. Por ejemplo, acá solo cambiaba ese valor y cogía el 0,3, que era lo único que varía. Después lo cogimos para la relación de R, que fue los ohmios, que eso es la parte más eléctrica para que calentara. Cogimos de acuerdo a los parámetros de la profesora, solo se podía de 20 a 40. Entonces cogimos 5 valores diferentes, y también lo único que cambió principalmente fue ese R, que es lo que está acá dividiendo, que sería este valor de acá, LE28, que nos dio la gráfica así. Este es el comportamiento de acuerdo a esta, y este es comportamiento a esta. Y acá por último hicimos el NR. Dio muy similar el NR, que la máxima eficiencia y la resistencia de la parrilla nos dio muy similar, pero como tal obteniendo principalmente estos valores. Y pues muchas gracias por su atención.